Saludos este viernes 16 de septiembre, un día muy importante para nuestro país, México. Y seguimos platicando un poco sobre la prostitución en la Biblia. Quiero mencionar que es un trabajo de un profesor de España, Pablo Alonso Vicente. La mayoría de este tema es un escrito que él ha hecho y no lo quiero dejar pasar porque así debe de ser cuando estamos hablando del tema de alguien que escribió a alguien más y uno pues solamente pone algunos puntos o refuerza o dice algo de lo que uno conoce también. El miércoles pasado platicamos este tema de la prostitución, pero en el Antiguo Testamento. Hoy vamos a platicar sobre ese tema, pero en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento también rechaza la prostitución en continuidad con el Antiguo Testamento. Jesús no solo ratifica la prohibición del adulterio, en este caso, sino que lo radicaliza, hablando del adulterio que también tiene lugar en el corazón de las personas. Entonces la enseñanza bíblica ubica o presenta el matrimonio como el ámbito donde se unen el varón y la mujer y hacen pues una sola carne, como dice la palabra, y el rechazo también de la fornicación se recoge en el libro de Hechos de los Apóstoles. Pablo escribe también allí en 1 Corintios que todo está permitido, pero no todo viene bien o todo conviene, y que no hay que dejarse dominar por nada. Entonces, hablando de la fornicación y de tener relaciones con una prostituta, el principio básico es dicho en la carta: todo es de ustedes, dice, pero ustedes son de Cristo. Entonces, cuando hay una relación con una prostituta, ¿verdad?, estoy fallando, siendo infiel a Dios, ¿verdad? No me pertenezco a mí mismo. Entonces, tener relaciones sexuales con alguien fuera del matrimonio significa hacerse uno con esa persona, ¿verdad?, con esa persona. Entonces, fornicar también es pecar contra el propio cuerpo, hacerse daño a uno mismo, afirma Pablo. Entonces, en nuestro cuerpo, debemos recordar eso, habita el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Si fallamos en algo, estamos sin duda fallándole a Dios. Ahora, podemos buscar en el Nuevo Testamento mujeres presentadas como prostitutas. Y normalmente se le considera a María Magdalena como una prostituta, ¿verdad? A quien la imaginación popular y la historia del arte han descrito, presentado como antigua prostituta. Sin embargo, no hay datos fidedignos en la Biblia de que ella haya sido una prostituta, ¿verdad? Miren, los evangelios sí afirman algunas cosas de María Magdalena, pero nunca que fuera una prostituta. No hay un texto que lo diga así literal. Aparece como seguidora de Jesús allí en la palabra, como testigo de la crucifixión, también testigo de la tumba vacía, del anuncio de la resurrección, y como destinataria también de la primera aparición de Jesús cuando resucita. Además, Lucas de Marcos señalan que de ella habían salido 7 demonios, pero no habla ahí de que haya sido prostituta. La confusión puede originarse cuando pues se relacionan y se cruzan textos bíblicos, a veces sin mucha base. ¿Por qué? Porque se le identifica a ella como aquella mujer, ¿verdad?, que lava con sus lágrimas los pies de Jesús, allí en Lucas 7. Y es importante recordar esto: el texto no señala ninguna conexión, ni siquiera la certeza de entenderla a ella como una prostituta. Dice que era una pecadora,
pero no dice así con la palabra que era una prostituta, ¿verdad? La idea aquí es pues que a veces sacamos conclusiones que no van con la palabra de Dios, y el punto aquí es que esa mujer que lava los pies de Jesús, ¿verdad? También se le identifica a veces con la hermana de Lázaro, y hay ahí algunas confusiones. Debemos recordar lo siguiente: ningún evangelio nos narra un encuentro de Jesús con una prostituta como tal, así que esté escrito, ¿verdad? Pero es importante recordar algo también. Mateo incluye a dos mujeres vinculadas con la prostitución en la genealogía de Jesús. La primera es Tamar, esta que le había dado por marido a su primer hijo, y tras su muerte al segundo, que también falleció sin descendencia, no quería darle el tercero por temor a perderlo. Tamar se disfrazó de prostituta para poder tener un hijo del propio Judá, y consiguió engañarle. La Biblia, fíjense bien, reconoce su inteligencia, su valor, su plan para superar la afrenta que le hacía su suegro. La segunda mujer que menciona la palabra de Dios en la genealogía de Jesús es Rahab, la prostituta de Jericó, que oculta a los espías de Josué enviados a explorar la ciudad, en un gesto que le vale luego ser salvada de la destrucción cuando los israelitas conquistan pues la ciudad. Y el Nuevo Testamento alaba más adelante su fe ahí en Hebreos, como sus obras también, situando a Rahab en una situación de privilegio, como un ejemplo también, ¿verdad? Entonces Tamar y Rahab son antepasadas según la carne de Jesús, el Hijo de Dios. Y según el Evangelio de Mateo, durante su vida pública y en el contexto de una enseñanza en el templo, Jesús mismo evoca, fíjese, acuérdese de eso, como modelo de arrepentimiento a las prostitutas, en contraste con la actitud de los líderes religiosos, o sea, los sumos sacerdotes y los ancianos. Ellas sí creyeron, dice en Juan el Bautista. Los recaudadores y las prostitutas van adelante, dice, de los líderes en el camino hacia el reino de Dios, dice ahí en la palabra de Dios. Entonces es sorprendente que Jesús ponga como ejemplo a un grupo despreciado desde el punto de vista moral y religioso, y que lo haga precisamente frente a los líderes religiosos, sin duda recordando esa inversión de valores que propone Jesús, o el Evangelio, liberando primero pues a los oprimidos, ¿verdad? Entonces es importante recordar esto: los despreciados y tenidos por nada son, sin embargo, los primeros en caminar hacia el reino, y nos muestran así el camino, porque, como dice Jesús, han creído en Él y en su mensaje, que urgía a la conversión, a la metanoía, o sea, al cambio de mentalidad. Y estas personas, hablando de las prostitutas, hablando de los recaudadores de impuestos, que eran considerados pecadores por servir al pueblo romano, ¿verdad? Principalmente los impuestos al pueblo romano, estas personas no caen, ¿verdad?, en ese engaño de la autosuficiencia. Eran considerados de lo peor. Entonces, conocedores de sus límites, reconocen su necesidad y buscan cómo saciarla a través de Cristo, a través de Dios. Es importante, es una enseñanza sin duda muy interesante, el que a veces nos creemos como suficientes o autosuficientes, merecedores del amor, de la gracia de Dios. No. Tratando de aplicar un poquito todo esto, la Biblia enseña que Dios debe ocupar el primer lugar en nuestra vida, y cuando ponemos algo o a alguien por encima de Dios, la Biblia lo llama adulterio espiritual. Y cuando esta infidelidad de querer más a alguien o a algo más que a Dios se convierte en un estilo de vida,
la Biblia lo llama prostitución espiritual. El problema es que nosotros no lo vemos así, no tomamos conciencia de la gravedad de poner a algo en el lugar que le corresponde a Dios. Y el pueblo de Israel había caído en prostitución espiritual, pero no le caía ahora sí que el 20. Y para que pudieran entender la gravedad de su pecado, Dios llama al profeta Oseas y le ordena que se case con una prostituta, se llamaba Gomer. Y Oseas la restaura, ¿verdad? Le da su nombre, le da un hogar, le devuelve la dignidad. Sin embargo, ella vuelve a la prostitución y termina vendida como esclava. Y como una ilustración del amor de Dios, Oseas la busca, paga el precio de lo esclava, de que era esclava, y la vuelve a traer al hogar. Es una historia muy interesante en el libro de Oseas. Cuando por primera vez el Señor habló por medio de Oseas, el Señor le dijo: anda, toma para ti una mujer ramera o prostituta y engendra hijos, dice, de prostitución, porque la tierra se prostituye gravemente abandonando al Señor. Oseas 1:2. Mi pueblo consulta a su ídolo de madera y su vara les informa, porque un espíritu de prostitución los ha descarriado y se han prostituido apartándose de su Dios. Oseas 4:12. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como otros pueblos, porque te has prostituido apartándote de tu Dios, amaste salario por todas las eras de trigo. Oseas 9:1. Bueno, recordando que cuando ponemos algo en nuestra vida, puede ser el trabajo, puede ser la familia, puede ser nuestra propia persona, los estudios, la comodidad, en fin, póngale usted lo que guste y mande. Entonces, cuando ponemos algo en el lugar de Dios, se convierte en un adulterio espiritual, y si lo hacemos ya una forma de vida, y a la vez seguimos pensando, creyendo o diciendo que somos hijos de Dios, pues estamos prostituyendo, ¿verdad? Prostituyéndonos espiritualmente. Y usted lo puede leer ahí en el libro de Oseas. Entonces es importante revisar nuestra vida, decir, bueno, estoy poniendo algo que pueda estorbar mi relación con Dios, algo que le esté dando más valor, algo que le esté quitando a Dios mi amor por Él, ¿verdad? De tal manera que vaya siendo como el pueblo de Israel, que se esté prostituyendo, esté yéndose con otros dioses, amando otros dioses. Todo lo que ocupa el lugar del Dios verdadero es un Dios. Y si estamos dedicando tiempo, esfuerzo, dinero sobre esas cosas más que sobre Dios, es prostituirse. Bueno, le dejo con esta reflexión. Insisto, es una reflexión basada en su mayoría en un escrito del señor Pablo Alonso Vicente, maestro en una universidad de España, y pues algunas cosas por ahí, obviamente, de lo que conocemos de la palabra también. Gracias, Dios le bendiga, nos vemos pronto si así Él lo permite. Hasta luego.